Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, Javier González Olachea, doctor en Ciencias Políticas, y José Eliche, exministro del Interior. En este programa no vamos a tocar el tema de las recientes marchas que han sido exhaustivamente analizadas en todos los medios. Más bien veremos qué sigue de aquí en adelante y qué retos y posibles escenarios nos aguardan para enrumbar al país y recuperar la gobernabilidad y el crecimiento. ¿Cómo estamos? Bueno, el riesgo político es grande y va en constante aumento. Impide recuperar la confianza, espanta a los inversionistas privados y como consecuencia la economía está cayendo en recesión. Llevan 2 trimestres seguidos de caída del Producto Bruto Interno. La inversión privada puede caer 2 dígitos en el 2023. Y la inversión pública no responde por la incapacidad de gestión del Estado. La falta de inversiones privadas impide la recuperación del crecimiento, la generación de empleos, mientras crece la pobreza. No faltan recursos. Lo que falta es gestión del gasto público. El Estado no camina, hay corrupción, no hay capacidades técnicas en los niveles de gobierno y las obras se paralizan, o no empiezan, o no se terminan. Y las brechas sociales en salud, educación, agua y saneamiento siguen intocadas, causando naturalmente malestar social y gran descontento. Quedaron atrás las cuerdas separadas y el piloto automático. Día tras día, la política está matando a la economía del país. Jorge, gracias a la resiliencia de las fortalezas macroeconómicas, al Banco Central de Reserva que sigue incólume y a una parte buena del MEF, estamos resistiendo, pero vivimos una estabilidad mediocre. ¿Se puede seguir así por 3 años más? Bueno, esa es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Porque estamos ante una serie de acciones y reacciones. Por ejemplo, mucha gente puede decir, prefiero este gobierno al anterior, sin duda. Pero este gobierno, en esa baja intensidad de eficiencia en la gestión, de falta de visión de futuro, aguantarlo 3 años también parece mucho, ¿no? Entonces, pero a la vez tampoco podemos forzar las cosas al extremo de decir, bueno, que se vayan todos, como suelen decir muchos, a veces se vayan todos. Yo me acuerdo de Argentina, una gran campaña que se vayan todos, al final no se fue nadie, y fue peor después. Entonces, aquí lo que importa es impulsar que el gobierno, y esto creo que tiene que venir desde la sociedad civil, ¿no? Impulsar a que el gobierno tenga una visión clara de Estado. Eso es lo que no hay una visión de futuro. O sea, por ejemplo, en el tema educativo, ¿cuál es la política clara? No sabemos. En factor de salud pública es un desorden, con el último nombramiento del Seguro Social ya puede darte una idea de cómo es la cosa. En infraestructura, la inversión pública y privada están de bajada, las dos. La privada está en 0, realmente, ¿no? Y la pública está, acabo de escuchar un reporte, ha bajado inclusive un poco, ¿no? Entonces, y como vemos, el factor seguridad, bueno, se ha apuntado un buen poroto en esta marcha reciente, pero eso no quiere decir que es la seguridad de la ciudadanía, en lo que también se ve todavía mucho desorden. Y en la economía estamos planeando, como tú dices, un sector, ¿no? Pero no hay, porque eso va amarrado al conjunto. Entonces yo lo que no veo en el gobierno, empezando por la misma presidenta, una convicción de dónde tiene que llevar el país. O sea, más está en la sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo llego al 2026 a trompicones? No importa. Pero visión de país, 0 balas. Y para terminar esta primera parte, yo insisto que un gobierno siempre debe convocar a los mejores, no tenerle miedo a los hombres y mujeres de calidad que pueden servir al país. No es un tema de carnet partidario ni de simpatía política. Pero en lugar de eso, yo veo más bien mediocridad, como tú dices, ¿no? Mucha mediocridad, y así no se puede avanzar. Pero ojalá de este conversatorio puedan salir ideas que puedan ser escuchadas, porque también tengo la mala experiencia de que nos convocaron a los primeros ministros para escucharnos, pero no nos hicieron caso en nada. Exacto, no hay capacidad de escucha. José, hay un divorcio en las preocupaciones que mueven la coyuntura.
Por un lado tienes minorías violentistas que aprovechan las marchas de protesta y tratan de subvertir el orden público y lograr la convocatoria a una asamblea constituyente refundacional. Por el otro lado tienes una mayoría silenciosa, preocupada por la inseguridad, la corrupción, la economía en franca caída y la falta de empleo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo poner las cosas en su sitio? Bueno, los problemas que tenemos, que afectan no solamente la economía, sino diversas áreas de la vida social peruana, tienen un origen, que son problemas políticos, tienen un origen pues político, ¿no? Y algo que no hemos hecho y no estamos haciendo, ni estamos enfilados en hacer, es ocuparnos de ese problema, ¿no? La falta, por ejemplo, de equipos de gobierno que sean más eficientes y sólidos como equipos, tiene que ver con que, por ejemplo, ahora la presidenta no representa ni lidera ninguna organización política, ¿no es cierto? Llegó con Perú Libre, quedó fuera, por sucesión constitucional es presidenta, pero no lidera ninguna organización política ni tiene tampoco un programa que presentar. Y ha tenido que improvisar para formar su equipo de gobierno. El problema en el Perú es que no tenemos en la base organizaciones ni liderazgos políticos claros, estables, que a su vez se reflejen, por ejemplo, en el Congreso en forma de grupos parlamentarios, que le den solidez y coherencia al trabajo parlamentario y que permitan, digamos, que desde ahí se lleve un mensaje claro al país sobre prioridades, sobre todas las cosas, ¿no?, que usted ha hablado y las que ha señalado Jorge. Entonces, ese es el problema básico y no estamos enfrentándolo. Estamos pensando en el bicameralismo, estamos pensando en otro tipo de reformas constitucionales, para no hablar de la Asamblea Constituyente, pero no le metemos mano a las reglas que tienen que ver con la mejora o la garantía para mejorar la calidad de la representación política. O sea, de nada vale en este momento ir, ¿no?, o poco vale, o tiene menos valor ir, por ejemplo, a un adelanto de elecciones si es que esas reglas no se han modificado, porque es muy probable que tengamos más de lo mismo, y la misma frustración de la gente, y las mismas carencias, y la misma incapacidad, ¿no?, para justamente implantar o llevar a la población la idea de una visión de Estado que signifique, pues, vamos a cambiar a partir de hoy, vamos a salir de nuestros problemas, vamos a organizarnos de un modo distinto. Javier, ¿podrías, por favor, agregar o terciar en lo dicho por Jorge y José? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Muchísimas noches. gracias, Gonzalo, por la invitación. Un placer estar con Jorge y Pepe compartiendo la mesa. Mi primera reflexión en torno a lo que has planteado en tu introducción editorial, el futuro del país. El futuro del país está ligado no solamente, y como bien lo ha señalado Jorge, a la necesidad de una visión de largo y mediano plazo que sea compartida por los estamentos sociales más importantes del país. No quiere decir que no exista. Hay distintas propuestas, no solamente partitarias, sino de gente en forma individual que ha planteado unos nortes, por así decirlo, respecto a dónde debería enrumbarse el país. El Perú como destino fue una propuesta de 40 y tantas páginas que sigue vigente, que la publiqué hace pocos meses, la he actualizado, y ahí planteo un horizonte. Vale decir, lo primero que subrayo entonces que sí creo en la necesidad y en la urgencia de conformar una propuesta que sea compartida de visión del país. Y es posible. Muchos países lo han hecho y especialmente lo han hecho en situaciones de crisis. Recordemos experiencias como la española, experiencias en su momento como la Argentina del 95 y otras. Va a decir, es posible. Ahora bien, ¿cuál debería ser el factor detonante para que esto se dé? Una convocatoria. Pero no necesariamente la convocatoria tiene que venir del gobierno. Es decir, se puede incluso hacer una convocatoria desde algunas organizaciones y personas que tengan interés y algún grado de visibilidad y obviamente de competencias, y
formular una propuesta que sea ampliamente debatida. Esto es realizable, hay mucha investigación, va a decir, el Perú no es que padezca de carencias de análisis o de, digamos, de estudios sobre lo que debemos hacer. Es decir, el problema no está en la falta de, digamos, de diagnóstico, sino en que se acepte la posibilidad de dialogar para encontrar propuestas y alternativas con mínimos comunes que puedan plantear acuerdos de gobernabilidad, pero con contenido. Lo que fue el intento del Pacto del Bicentenario, que nació el 10 de diciembre del año 2021, 10 de enero del año 21, antes de las elecciones, y que desgraciadamente no tuvo acogida en los candidatos. Va a decir, ¿es posible? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Necesitamos que el gobierno nos convoque? Digo, no, para incluirme en una suerte de propuesta, no necesariamente. Va a decir, las organizaciones lo pueden hacer, hay personas con mucho talento aquí en la mesa y obviamente en el país, con experiencia de gobierno, con gestión de crisis, y entonces elaborar esa propuesta y que sea, yo no diría multipartidaria, sino que trascienda los partidos y que los partidos también aporten a eso. ¿Y cuánto tiempo se puede hacer? Bueno, se le puede ofrecer horizontes al país en 3-4 meses, un documento de estrategias y de horizontes no debería tomar más tiempo. Hay salidas, claro que sí. Yo sí creo que es posible hacerlo y que es necesario, ¿no? Jorge, parece que poco a poco nos estamos acostumbrando a vivir a la deriva, sin liderazgos en el reino de la mediocridad. Es duro decirlo, pero creo que refleja la situación que estamos expectando, la realidad. Abundando o agregando a lo dicho por Javier, en este contexto, ¿es posible un diálogo nacional? ¿Entre quiénes? ¿Entre los extremos polarizados? Mira, es muy difícil un diálogo entre antípodas, pues ¿no? Eso no va a caminar. Pero hay mucha gente que tiene, digamos, coincidencias, convergencias, confluencias, llámale como quieras, porque si hacemos, tal como ha expresado Javier, un plan básico, ¿no es cierto? Puedes empezar con un documento de lineamientos, de ahí pasas a un documento un poco más amplio, hasta puede convertirse en un plan de gobierno concreto. Si varios sectores hacen causa común en ese documento, pues está lista una posibilidad seria de participar en una elección, porque no es solamente las personas o los partidos, sino son las ideas lo que van a prevalecer, en medio de una coherencia. Por eso antípodas no puedes tú pedir, pero sí coherencia, que centre bien las ideas, que las plantee, que las afirme, que además con mucha conexión con la realidad, pues no se trata de hacer listas de lavandería de ninguna manera. O sea, primero hay que tener los objetivos, apuntas a eso, y después las cosas básicas en que el Estado tiene. Yo he hablado de 5 temas, ¿no? Pueden ser 6, 7, ok, pero más nada, pues porque si no empiezas a perderte en una serie de cuestiones. Por ejemplo, el tema de infraestructura, que tú conoces muy bien, Gonzalo. ¿Qué es lo que se necesita acá? Se necesita destrabar, se necesita facilitar las contrataciones públicas. Tienes que mirar a la propia ingeniería nacional, ¿no es cierto? Me parece que la gente sabe mucho. Y así por el estilo, creo que tenemos que comprometernos para hacer una especie de, no es una alianza política, ojo, es simplemente una convergencia, una confluencia de gente que piense cercanamente, ¿no? Ahora, esto se puede hacer, convengo que se tiene que hacer, debe hacerse, digo, desde el concepto de sociedad civil, porque la sociedad civil en el Perú ha sido distorsionada, ¿no? 4 personas van ahí a la avenida Wilson y se mandan a hacer una banderola frente a no sé qué y dicen que son la sociedad civil. Y esos no representan a nadie. La sociedad civil son los colegios profesionales que tienen una elección legítima, son profesionales de primer nivel que actúan también individualmente, pero contribuyen colectivamente.
Aquí hay un ejemplo de ustedes, qué es lo que están haciendo. Entonces, y así por el estilo, hay organizaciones sanas que no están en el debate malero, vamos a llamar así, sino que están dispuestas a construir. Yo creo que todo eso puede caminar y muchísima gente de buena voluntad que está dispuesta. Yo te doy mi experiencia. Cuando he estado yo de parlamentario o de primer ministro, yo me preocupé de convocar de asesores de gente de primer nivel. Le pedí, por ejemplo, a Felipe Ortiz de Ceballos, le pedí a Richard Webb, ¿no? A Silva Ruete en la primera etapa y un montón de economistas. Patrióticamente yo tenía que pensar en una expresión más amplia. Y creo que ese es el criterio que hay que tener, expresiones más amplias. Pensamientos críticos, es verdad, pero convocante, ¿no? Y eso es lo que, cuando se hace muy pegado la elección ya no funciona. Creo que estamos en una buena fecha en que se puede hacer, porque todavía faltan 3 años y podemos construir algo positivo y bueno. Es cierto, hay que hacer el esfuerzo, pero como señala Jorge, un diálogo entre las antípodas parece difícil. Por otro lado, últimamente, en los últimos días se nota como que, y lo digo con simpatía o cariño, los llamados caviares, dada la polarización extrema, se quieren perfilar como el centro, porque la verdad, para que no sea un pleito de tribuna a tribuna, debiera haber un centro, pero el centro está en un vacío total, ha quedado despoblado. ¿Por qué ocurrió esto, Pepe? ¿Por qué crees que el centro pasó a mejor vida? ¿Y crees que es posible crear un centro desde los extremos? Bueno, el centro viene solo. Para empezar, cualquiera sea la ubicación en el espectro político de una organización política que aspira a llegar al poder, una vez que llega se centra. Porque se encuentra que no hay, sí, mayormente tiende a centrarse, ¿no? A ubicarse en el No centro. ocurrió con Castillo. Bueno, pero tampoco logró, digamos, el nivel de radicalización que terminó en un centro penitenciario. Sí, bueno, en un centro penitenciario. Pero el tema es que, bueno, este pseudodebate político de adjetivos también tiene que terminar, ¿no? O sea, DBA, caviares, comunistas, sin saber quiénes son comunistas y señalando comunistas a quienes ni siquiera entienden el comunismo, ¿no? Como es el caso de Pedro Castillo, según mi punto de vista. ¿No? Hay realmente muy pocos comunistas articulados. Hubiera sido mejor llamarlos progresistas. Sí, bueno, puede ser progresista, pero en todo caso, quienes, por ejemplo, creo yo, se inclinan por estas opciones radicales más tiradas a la izquierda, quienes no tienen nada que perder. O sea, desde la sociedad tenemos que hacer un esfuerzo de diversos sectores y, por ejemplo, el sector empresarial debía entrar, ¿no?, de manera potente en este debate y también en la construcción de este diálogo, para decirle a la gente, no decirles, no vayan con esos comunistas, ¿no?, que están en contra del empresariado, de los empresarios, etcétera, sino desde del sector de los empresarios, desde los sectores democráticos que están organizados políticamente, desde las organizaciones de la sociedad civil que creen en la democracia y en el Estado de Derecho, hay que decirle a la gente, ¿no?, qué cosa, o sea, lo que hemos estado hablando acá, qué cosa, frente a las diversas evaluaciones, como ha recordado Javier, análisis que existen y planes en cantidades en nuestro país, o utilizando parte de ello, y decirles esto es lo que podemos hacer y esto es lo que deberíamos hacer, y construir pues ese gran proyecto nacional, pero todos tenemos que estar en eso. Este debate nos está haciendo mucho daño. Lo que la gente necesita escuchar son soluciones que pueda entender y que signifiquen que recobre la esperanza en su futuro, ¿no? Muchas personas que hoy están trabajando para comer mañana son las personas que votan por opciones radicales, no tienen nada que perder. Cuando tengamos mucho que perder, desde desde el punto de vista social y desde nuestra individualidad, la forma como la gente va a decidir su voto y su participación en la política, yo creo que va a cambiar radicalmente. Bueno, vamos a una pausa y continuaremos hablando. Javier, ¿se puede construir también un centro desde otra opción, un centro liberal? ¿Quién representa el liberalismo en el Perú? ¿Y tú crees que aquí hay un liberalismo real que no sea mercantilista? Yo te puedo ofrecer una respuesta personal. Yo soy liberal.
Claro, por eso te lo pregunto. No puedo yo decir que represento al liberalismo en Perú, sería una estupidez inaceptable, pero hay mucha gente que no siendo liberal es libertaria. Y esta es una diferencia que yo comienzo a señalar desde hace unos largos meses aquí y afuera en el país. Porque libertarios somos una ingente cantidad de peruanos porque no estamos dispuestos a ceder nuestros espacios de libertad para que el Estado avance más de lo necesario o para que los partidos únicos o con vocación totalitaria en el poder te restrinjan tus libertades. Entonces, sí creo que es posible, por un lado, primera respuesta. Segunda respuesta, creo que es necesario, además, esta convergencia respecto a, en el marco del Estado de Derecho constitucional, hacer propuestas, y yo hablo de ejes concéntricos, no más de 8 ejes concéntricos. ¿Cuál es el concepto que yo he encontrado definido como ejes concéntricos? Son grandes ejes que sumando unos con otros hacen una sinergia, ¿correcto? Una sinergia común, de manera que sean plataformas de primeras y de otras generaciones. Esto no es difícil, hay avances, hay documentos, y creo, como bien lo señalaba Jorge y también en cierta manera Pepe, hay muchos elementos que pueden entrar, pero que no sean, como si bien señaló Jorge, una lista de lavandería. Por eso la idea de concéntrico, es decir, que converjan en una sinergia y que distingamos cuáles son las reformas que son plataformas de otras. Y ahí yo hago un stop, un pare y digo, hay 2, a mi juicio, tal vez 3 nomás, reformas palancas. Una, la reforma digital, es decir, el Perú tiene que dar un salto cualitativo y la Secretaría General de Gobierno Digital está trabajando mucho, por cierto, para digitalizar casi todos los procesos públicos y facilitarle la vida, los destraves que tú, José, mencionabas. La segunda, la reforma educativa, indispensable, pero ligada a los mercados, es decir, a lo que el mercado a nivel mundial está demandando, con lo cual, evidentemente, la formación actual es disfuncional a lo que los mercados actuales y futuros van a pedir en esta transición hacia la era disruptiva. Y la tercera es la simplificación administrativa, ¿no? Que son 3 palancas, digamos, 3 reformas, y la simplificación administrativa básicamente podemos desglosarla en la homologación de normas para quitarnos una gran cantidad de ellas, 80.000, 90.000, no sé, en los distintos niveles del Estado, la simplificación y la derogación, es decir, tenemos que ir a un 15% aproximadamente de las normas existentes. Ahí me quedo. Interesante la agenda liberal que describe Javier. A mí me sigue dando ruido en la cabeza que lamentablemente el liberalismo tiene una carga mercantilista fuerte en el Perú y eso hay que superarlo. Hace 20 o 30 años no era tan destacable o no era tan importante porque teníamos otro tipo de problemas, pero ahora creo que ese es el quid del asunto. Bueno, afrontamos una crisis de gobernabilidad porque Castillo se dedicó a demoler la institucionalidad, lo poco que había, para saquear con tranquilidad. Y también vivimos una crisis de representación. Hablemos de esto, hablemos de los partidos políticos. El país se ha informalizado tanto que buena parte de la política está siendo financiada por el narcotráfico, la minería ilegal o en manos de partidos, empresas o movimientos regionales que no tienen bandera ni programa. Muchas organizaciones políticas se han vuelto asociaciones civiles con fines de lucro. Jorge, en el fondo, me parece que hay una gran desconexión de los partidos con la ciudadanía. Y esto no ocurrió en un fin de semana. ¿Cómo llegó a pasar? ¿Cómo se procesó? ¿Y qué fue de los partidos nacionales? ¿Cómo no? Yo creo que hay un fenómeno
que a veces la gente no reconoce, ¿no? Por decirte, desde Velasco, la actitud antipartido, el sin amos contra los partidos, ¿no es cierto? De ahí viene Sendero Luminoso. Sendero Luminoso hace una racia, pues, en el partido, en el APRA, solamente en el APRA mató 1.214 personas, que es lo que se ha computado, y en otros partidos también, ¿no? Es muy difícil para un partido sobrevivir con eso. Después vino Fujimori. ¿Y Fujimori qué hizo? Igual, antipartido. Las cúpulas, ¿no? Malditas. Había que desaparecerlas del mapa. Inclusive yo critico mucho que en esa etapa se cerró la vida universitaria, la política para la universidad, o la universidad para la política. Hoy día en el Congreso tenemos las consecuencias de gente no preparada, evidentemente. Todos nosotros hemos aprendido en la universidad. Pero si en la universidad te prohíben y te expulsan si tú hablas de política, pues después no te quejes pues, de que tienes unas personas que no saben de qué se trata en el Congreso o haciendo otro tipo de acciones. Entonces, fue una seguidilla, y a lo que se agrega como una cereza es la revolución científica tecnológica. ¿Qué tiene que ver eso con la política? Que ahora pues la comunicación es por acá. Entonces eso reduce a la misma expresión la representación. Antes tú tenías que pasar por el partido para conducir una idea y después, pero ahora no. Entonces la representación no solamente ha afectado la política, ha afectado el sindicalismo, ha afectado el gremialismo, etcétera, etcétera. Entonces, y si a eso tú le agregas el descrédito que un sector que no son recontra políticos, pero dicen que no son políticos, para destrozar la política, destrozan la partidocracia para ellos llevarse las consultorías. En el fondo es eso. Eso ha pasado. Y no solamente ha pasado en el Perú, eso ha pasado en muchísimas partes del mundo, en América Latina, por supuesto. Entonces, ¿cómo reconstruir eso? Estamos hablando de planes e ideas, estoy completamente de acuerdo y estamos dispuestos a trabajar en ello, pero esto funciona en la medida que una conjunción de voluntades te cree un concepto, se recupere para el Perú un concepto que se llama confianza. Si no hay confianza, no hay economía. Si no hay confianza, no hay buenos tratos. Si no hay confianza, no hay pactos, ni tratados, ni acuerdos, ni alianzas. Y la ciudadanía, si no hay confianza, seguirá votando por el que le parezca el antisistema, ¿no? El más arrebatado, ese gana los votos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar fuertemente. Es un tema de fondo. Mientras hablamos de estas cosas de mediano y largo alcance, en 2 días tenemos, Gonzalo, la presentación de las listas al Congreso, y en 3 días es la elección, el 26. ¿Qué viene después de eso? ¿No? Agárrate bien, porque no sabemos, a 3 días nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, esa moneda al aire también crea mucha incertidumbre y, digamos, afecta la política en su conjunto. Exacto. Javier, hay 23 partidos inscritos. Para tentar la presidencia basta pasar a la segunda vuelta con un magro porcentaje de los votos. Eso deslegitima a cualquiera. ¿Será posible cambiar las reglas electorales para mejorar la manera de hacer política y evitar la atomización de los partidos y las mini candidaturas? El 7 de julio del 2011, en mi columna del Comercio, escribí un artículo que se llamó Las reformas constitucionales, en donde yo circunscribía a 12 inicialmente y anticipaba aquellas que evidentemente hay que acometer para no ir a jugar el mismo partido con las mismas reglas electorales y con los mismos jueces. Es evidente que esta atomización, que va a ser mayor porque hay otros partidos haciendo cola por su inscripción, nos perjudica. Yo creo, ¿por qué? Porque además puede pasar a la segunda vuelta alguien con 9% y el otro con 11%, y entonces la representatividad y el apoyo congresal va a ser muy escaso. Y a nadie le interesa hacer alianzas antes de la primera vuelta. Lo cual es un error, ¿correcto?
Yo creo que hay que subir la valla de una manera muy radical, pensando en después de las elecciones, porque claro, subirla ahora desde la posición de quienes ya están inscritos es como decirle cierro la puerta al resto, sino para una elección subsiguiente, ir a unas exigencias que obligue al país a tener 6, 7, máximo 6, 7 opciones electorales. Claro, ahora, Pepe, ¿y cómo se podría revitalizar a los partidos? Porque ¿de dónde saldrían los políticos que necesitamos si los partidos viven una crisis de identidad y de valores? Bueno, yo creo que la mayor concentración de nuestro esfuerzo ciudadano organizado, sería mejor, debía estar, digamos, en esto, ¿no? O sea, cómo fortalecer las organizaciones políticas, promover la creación de organizaciones políticas de otro tipo, sólidas, coherentes en su mensaje, etcétera, ¿no? Y además cambiar las reglas de manera, digamos, urgente para mejorar la calidad de la representación política. Hace unos meses yo no hablaba solo de cambiar las reglas para mejorar la calidad de la representación política. Yo hablaba de forzar el cambio de las reglas para mejorar la calidad de la representación política. Y por ejemplo, un poco pensando en lo que acaba de decir Javier, una propuesta que hice es la siguiente, o sea, en el Perú tenemos que ser radicales. Creo que si vamos a la introducción, por ejemplo, de procesos de vacancia de congresistas, pues eso va a ser otra vez otra rueda, ¿no?, de trámites y cosas y conflictos y demás. La cosa es muy simple, si uno logra sentar las bases para que las organizaciones políticas se fortalezcan, tanto las que existen como las que se pueden crear, entonces todo debe depender. O sea, la vida, la existencia política de un ciudadano debe depender, o de un ciudadano que aspira, por ejemplo, a cargos de elección popular, de su pertenencia a un partido político. Y yo decía, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, introducir una regla que puede ser la siguiente. Quien llega al Congreso por un partido político y es expulsado del partido, renuncia al partido, sale del Congreso. Claro. Quien pertenece a un grupo parlamentario y se retira del grupo parlamentario, sale del Congreso. Lógico. Y quien es expulsado también sale del Congreso. No, así sería. Ahora, claro, van a decir, no, que en el mundo, no sé. Yo creo que en el Perú tenemos que puede lidiar con el transfugismo y terminar con las mini bancadas. Yo creo es que tenemos que ser radicales. El proceso constituyente español fue en 1978. Como 10 o 12 años después yo tuve la oportunidad de oro de conversar con ex constituyentes de ese proceso. Y el resumen de mi conversación con ellos fue la siguiente: si nosotros no hubiésemos hecho un cambio en la legislación de partidos políticos a la par que los acuerdos en la Asamblea Constituyente Española de aquel entonces, lo que hemos logrado en avances democráticos y consolidación de nuestra democracia no hubiese sido posible. Forzaron, ¿no?, la consolidación de los partidos políticos de entonces. Entonces, el político o el parlamentario español que no pertenecía a un partido político que tenía problemas, no existía en la política, simplemente lo esquinaban. El Congreso de los Diputados le entregaba el dinero para pagar los sueldos de los parlamentarios al grupo parlamentario. Y el grupo parlamentario le descontaba, pero fuerte, a los parlamentarios que no asistían a las sesiones de las comisiones. O sea, había una disciplina, pero así rigurosa. No, creo que se ha relajado un poco en los últimos años, me parece, no estoy seguro, no lo he estudiado a fondo, pero así era, así. Nosotros necesitamos una medida radical. Y por otro lado, para terminar esta parte, yo me alegro que, bueno, se haya inscrito recientemente un partido liberal, ¿no? Un partido liberal, y creo que que no soy parte de él, por supuesto, pero que el liberalismo de alguna manera esté levantando la cabeza. Porque sí, hay varios liberalismos en el Perú y muchos liberales que piensan no exactamente igual, pero digamos en lo esencial yo creo que sí estamos de acuerdo. Y hay algo que creo los mercantilistas que se dicen liberales no son en el fondo, en la mayoría de casos, liberales. Jorge, hemos tenido presidentes con menos de 20% de popularidad antes. Ese no es el fin del mundo. ¿Qué esperar de Dina Boluarte en su mensaje del 28? ¿Cambio de gabinete? ¿Renuncia y adelanto de elecciones? Mira, ¿y todavía cabe un adelanto de elecciones? Sí, pero no creo que se dé, porque nadie se quiere ir, ¿no? Esa es la realidad. Se hubiera podido hacer. Es más, estaba hecha
y la deshicieron. Entonces, ahora vamos a lo inmediato, ¿no? Hay un pronunciamiento, no lo voy a leer porque sería muy denso, de un conjunto de ciudadanos, instituciones, que le exigen al Congreso responsabilidad en la elección de la mesa. Entendiendo que tiene que haber conversaciones y tratos, ¿no? Pero que esto no afecte ni la libertad ni la democracia. Creo que esto es sensato, ¿no? Y espero que el Congreso nos dé en 3 días una mesa directiva razonable. Porque el problema está en que si cayera Dina Boluarte, puede pasar, en el Perú puede pasar cualquier cosa, el presidente del Congreso pasa para allá, a la presidencia de la República. Y el que está de vice, aunque hay que elegir un nuevo presidente, porque está de vice se siente con el derecho de decir yo mismo soy. Entonces, si tú le pones a un extremista la primera vicepresidencia, estás creando un clima de inestabilidad política muy complicado. Así que no se trata de ganar votos para ganar la mesa como sea, sino cómo puedes dejar al país más adelante. Ahora, ¿cómo digamos, hacer para que la política funcione mejor? Hay que reforzar los partidos, sin ninguna duda, estoy de acuerdo con Pepe Liche en ese sentido. Pero también en el Perú es una realidad que los que somos afiliados al partido, si somos del 5% es mucho. Y según la legislación, para ser candidato a algo tienes tú que estar afiliado al partido. Entonces el 95% de peruanos no puede participar. Eso me parece a mí un error. Hay que saber compatibilizarlo para que haya cuotas, ¿no? Invitados, independientes. Siempre ha habido, no es ninguna novedad. Pero ahora hay una mayor restricción al respecto. La legislación electoral, mira, los reglamentos, no la ley electoral, no la ley de partidos, los reglamentos que ha inventado el jurado de elecciones van más a los partidos mercantilistas. ¿Por qué? Porque tienes que tener locales, secretaria, empleado de 8 a 4 de la tarde, una estupidez. Baño con jabones, alcohol y toallas. Un partido son ideas, no son locales. El partido puede no tener ningún local, pero si es un conjunto de personas que piensa similar, que cree en el Perú, que tiene una visión, bueno, ese es el partido. Pero acá no, acá el partido es, ¿quién tiene más locales? Tienes que tener 75 locales, creo, 70 y tantos comités en todo el país. Eso se va formando con las ideas, pero es al revés. Entonces viene un señor que tiene, yo qué sé, no me voy a referir a nadie, no quiero ofender a nadie, porque tiene mucho dinero, bueno, alquila locales, contrata secretarias, ya, ese es su partido. Pero eso es un partido mercantil, eso no es un partido de ideas. Eso hay que cambiar, eso hay que cambiar. Bueno, muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Tú que conoces tanto el ámbito parlamentario, algo de prospectiva, ¿qué nos espera si gana la derecha o si gana la izquierda la elección de la mesa directiva del Congreso? Yo no creo que en las condiciones actuales del Congreso gane ni la izquierda ni la derecha. Yo creo que va a haber un pacto, ¿no? Donde las fuerzas, digamos, más grandes del Congreso, que son exactamente 2, o las más estables, que son Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, se van a tener que poner de acuerdo con otros grupos parlamentarios, ¿no? Y uno de ellos probablemente sea un grupo de izquierda, que no me extrañaría que pueda ser al final Perú Libre, ¿no? ¿Por qué? Porque viendo, digamos, para elegir a la mesa directiva no se necesita una votación calificada, sino la mayoría de los congresistas presentes después de verificado el quórum en una primera votación. Si no se logra esa mayoría, se una segunda vuelta y el grupo, la lista que saque la mayor cantidad de votos, esa es la ganadora, y definitivamente. No es difícil. Pero igual, con esta atomización del Congreso, sí, es complicado lograr en alguna medida esa cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta. Entonces, yo no es posible que esta mesa, creo, sea una mesa solo de derecha o solo de izquierda. De izquierda creo que tiene menos posibilidades porque está más fraccionada y además tiene otra dinámica política. Pero cuando cuentan los votos, suman más votos que la derecha. Sí, pero no creo que logren unirse para la mesa directiva, no lo creo.
la verdad, ¿no? Y bueno, y ahí ahora se están jugando muchas cosas, se está jugando la eventual sucesión presidencial, ¿no? Que no creo que ocurra, pero podría ocurrir. Y yo creo que es la última oportunidad con esta mesa directiva y con lo que esta mesa directiva se proponga hacer del Congreso, de rehacerse un poquito para salvar, digamos, salvar la vida, ¿no? Porque apelando, digamos, a aquellos congresistas que no se han contaminado, que todavía pueden y quieren hacer las cosas bien, ¿no? Hay que casi rogarles, decirles, por favor, es su última oportunidad, trasciendan de un modo distinto, digamos, como ex congresistas para el futuro, para el presidente y para el futuro del país, porque ya más allá de esta crisis creo que ya no es posible llegar, ¿no? La crisis es una crisis aguda de la representación nacional. Bueno, quizás lo más quisquilloso de todo es que el fiel de la balanza en esta votación van a ser probablemente los niños. Entonces, imagínense en qué manos está el futuro de la mesa directiva. Porque las votaciones van a ser bien ajustadas, seguramente. Bueno, ojalá miren, digamos, y vean su prestigio personal, su familia, su futuro, ¿no? Y en ese sentido tomen decisiones distintas a partir de ahora, porque quizás es la última oportunidad que tienen. Bueno, me gustaría hablar ahora de la reforma política, Javier. Hubo este intento hace unos años y incluso se estableció unas elecciones abiertas, simultáneas, paso creo que se llaman. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que ha sido un buen conjunto de ideas? Las reformas hay que medirlas en función de sus resultados. Y el Congreso que produjo esas reformas, en parte, ha sido un Congreso menos representativo y menos productivo que el que fue cerrado inconstitucionalmente, a mi juicio. Yo creo que, porque lo mencionaron, no sé si fuiste tú, en un momento determinado, Gonzalo, que había que ponerse también el escenario de la vacancia de la Presidenta de la República. Yo creo que es un escenario que hay que negarlo, salvo una evidencia incontrastable de corrupción o una falta gravísima. El Perú necesita estabilidad, es una sucesión constitucional absolutamente, digamos, prevista, y debe concluir su mandato el 2026. En ese marco sí es posible hacer reformas políticas, pero dentro de ellas yo le daría prioridad al régimen parlamentario. Y dentro del régimen parlamentario estamos hablando de muchos elementos, para no explayarme, muchos elementos dentro, no solamente la bicameralidad, la representatividad, como bien lo sostenía Pepe Eliche, sino financiamiento, la conformación de los partidos, las nuevas vallas, la probidad, cómo filtrar, aunque han habido algunos avances con algunas normas, y evidentemente considerar en esta reforma un enorme componente simbólico como mensaje al elector. A veces se sostiene, y aquí concluyo, que los electores en su gran mayoría no saben elegir. Yo no estoy tan de acuerdo. Posiblemente la gran mayoría o una porción importante no sepa distinguir los ejes principales de un plan de gobierno, pero lo que sí sabe perfectamente es lo que no quiere. Es decir, la señora que tiene un puesto en el mercado de la provincia más alejada, del departamento más alejado del centro de la capital, sabe perfectamente lo que no quiere. Lo que no quiere es más corrupción, no quiere transfugismo, no quiere comer pollo, no quiere obras, quiere resultados, quiere transparencia, quiere que, se la tome en cuenta, ¿correcto? A los efectos de que este crecimiento que hemos tenido, que se confundió con desarrollo, en algún momento vuelva a ser una realidad y que se produzcan las reformas de segunda y tercera generación de redistribución de oportunidades y del ingreso. Jorge, no sé qué piensas, pero de lo conversado parecería que hay un impasse serio, ¿no? Porque en la reforma política que se esbozó o se lanzó hace unos años,
y nos ha llevado a este punto. Ha permitido que haya más partidos inscritos que nunca antes. Naturalmente va a haber muchos candidatos porque el juego acá es pasar a la segunda vuelta, aunque sea con 10% de los votos. Total, cuanto más candidatos, más posible pasar a la segunda vuelta con menos porcentaje. El tema es que es que eso va por un lado, ¿no es cierto? Sí. Pero por otro lado, vemos que no va a ser posible hacer un pacto electoral previo a la primera vuelta para que no haya tanto candidato. Entonces, ¿cómo podemos imaginar un pacto nacional para enrumbar al país que no tenga carácter electoral? Digamos, hay diversas... Suena contradictorio, Sí, ¿no? comprendo. Pero el sistema electoral del Perú es de 2 vueltas. Entonces, los que no se ponen de acuerdo en la primera, se pueden poner de acuerdo en la segunda. Es más, y puede haber un preacuerdo. Si pasas tú, yo te apoyo, y si paso yo, tú me apoyas. Pero eso es solo el gana-gana. No, pero sí es la realidad, pues. O sea, es como pensar que el interés por el país se va a despertar después de la primera vuelta. No, es que estamos hablando, Sí. y la primera parte del programa ha sido, hagamos un programa, ¿no es cierto? Sí. O sea, estoy hablando sobre la base de la existencia de un programa, de un plan, de una propuesta en la cual, ok, entonces podemos postular por separado, posiblemente, esa es una opción. Otra propuesta es, de repente nos ponemos de acuerdo y construimos una fórmula presidencial común, pero todos los asociados van con sus listas parlamentarias propias. Podría ser. La candidatura presidencial es solamente candidatura presidencial y listas parlamentarias propias bajo el compromiso de apoyar con este programa a ese gobierno si es que se gana. Alternativas inteligentes hay. Es cosa de buscar con buena fe el tema, generar confianza. Hay una crisis pues de confianza, hay una crisis de una serie de cuestiones, es verdad, pero si lo empezamos a trabajar desde ahora, es posible hacerlo. Lo que no se puede hacer es que dejar a la buena de Dios que venga como venga, no, porque eso sería pues nefasto. O sea, después de lo que ha pasado, o sea, lo que no se puede repetir, estimados amigos, es el fraccionamiento del año 2021. Eso fue un fraccionamiento irresponsable que condujo a lo que nos deparó el destino, lamentablemente. Entonces, eso no se puede repetir. Lo serio es, oye, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a ponernos de acuerdo en este plan, ok, de repente no postulamos en común, postulamos por separado, nos encontramos en el camino, pero con este programa. No tenemos que tener coincidencia en todo, puede haber diferencias. Por ejemplo, nosotros creemos que, tú has mencionado las brechas sociales. ¿Cómo acortar las brechas sociales? Eso se llama justicia social. Que algunos la distorsionan y lo presentan pues como una prebenda. No, yo no creo en regalos ni prebendas. Yo creo en la confianza para generar inversión, la inversión que te genera empleo, el empleo la gente vive dignamente y las empresas pagan sus impuestos, con lo cual haces más inversión, más infraestructura. Esa es la ecuación que a nosotros nos funcionó perfectamente. El Perú crecía 7, 8, 9%, gran éxito, bajamos la pobreza más de 20 puntos en 5 años, eso no existió en la vía republicana y más bien ahora ha subido la pobreza, se han complicado las cosas. Hay que revertirlas sobre este esquema de confianza, de mutua, digamos, entrega entre todos. Ese me parece lo que hay que hacer. Te diría que en un minuto unas palabras finales sobre algo que hemos dejado en el tintero. ¿Qué esperan del Ejecutivo en los siguientes años o lo que dure? Pepe. Bueno, yo esperaría lo que se ha hablado aquí, lo que ha hecho Jorge, lo que ha dicho Javier, necesitamos un plan, ¿no? Un plan claro, un plan cierto en el sentido El Ejecutivo necesita un plan. El país necesita un plan y el Ejecutivo debería pensar en eso, ¿no? Porque igual, o sea, no podemos esperar hasta 2026, hay que empezar ya. Son 3 años. Sí, yo sé, claro. ¿No? Necesitamos un plan, un plan claro, un plan cierto y posible, ¿no es cierto? Que la gente pueda entender. Debe ser un plan corto, como se ha señalado acá, no una lista de lavandería, ¿no? Y enfocado, digamos, sobre los que son los verdaderos problemas del país, pero y no dejar de incluir, digamos, un acuerdo previo para cambiar las reglas, para forzar la mejora de la calidad de la representación política y la posibilidad de que se organicen y se sostengan buenos partidos, buenas organizaciones políticas. Muy bien. Javier. Yo creo que en la capacidad del gobierno de interpretar lo que está sucediendo y sobre todo proyectarlo al 2026. Creo que tienen la capacidad para hacerlo.
otra cosa es que no se evidencia aún una voluntad política decidida. Pero la realidad me parece que los va a conducir por ahí. Los componentes de lo que Jorge, todos en la mesa hemos referido, básicamente deberían ser dos. Un plan, una propuesta de agenda de gobierno y en segundo lugar una propuesta legislativa que soporte esas reformas. Voy a decir, no solamente, los dos elementos, estos elementos comunes con las variantes que Jorge señalaba, que puede haber dentro del marco de una candidatura de consenso de 3 personas a la presidencia y la vicepresidencia y una plataforma legislativa que lo sostenga, con un compromiso suscrito, que es básicamente lo que postulaba, entre otras cosas, el Pacto del Bicentenario que comenté al principio y que se publicó el 10 de enero del 2021. Es decir, no hay mucho que inventar. ¿Es posible? ¿Es necesario? Sí. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que es absolutamente imperioso no vincularlo a la elección y comenzar lo antes posible a gestarlo. Jorge, en un minuto, ¿qué esperarías del Ejecutivo? Yo esperaría lo siguiente. Señora Presidenta, usted tiene que hacer una recomposición de su gobierno. Hay que hacer un gabinete con gente del más alto nivel, de la más alta calidad. Y ahí no hay problema en el Congreso. El Congreso no le va a negar la confianza a un gabinete de nivel, de alto nivel. ¿Técnicos o políticos? Hay que mezclar. No es absolutamente uno u otro. Hay que hacer una simbiosis del tema. Entonces, esto es posible. Y creo que la Presidenta, si quiere llegar a los 3 años bien, pues no se trata de ir languideciendo, ¿no? Y a ver qué pasa, porque ya hasta los que vemos la democracia como una estabilidad indispensable, ya hasta uno puede empezar a pensar, oye, a 3 años, ¿no? En cuesta abajo, no, pues hay que dar un salto cualitativo. No veo hasta ahora señales para eso, pero sí, aprovechamos el programa para permitir recomendar eso. Señora Dina Boluarte, piense usted en serio en una recomposición, y eso no significa dejar de lado a sus ministros, no estamos afectando el honor, ni menos la competencia de nadie, sino la idea es levantar el nivel de esperanza del Perú, eso es dicho de alguna manera, ¿no? Perú tiene esperanza, en este momento la esperanza está diluida, ya han perdido tanto la ilusión que ya ni a la marcha van. Muy buena frase, ¿no? creo. Sí, es que creo que ese es un tema fundamental. Y es una buena frase, Pepe, gracias por el comentario. Exacto, recuperar la esperanza. Yo quisiera concluir tratando de sacar algunas ideas que brotan de la conversación. Les agradezco a todos. Primeramente, diálogo y no confrontación para encontrar y definir un rumbo compartido. Creo que ese es el punto. Y entre otras medidas, corregir el rumbo del MEF, soltar dinero tras declarar cualquier cosa que se mueve en emergencia, no resuelve nada, es un dispendio. Así no se gobierna. Seguir utilizando gobierno únicamente es un error. Ya suficiente. Hay que relanzar las APP, ya suficiente. Hay que relanzar las APPs para los grandes proyectos que el país necesita, porque tenemos que volver a crecer. No nos podemos pasar 3 años dando vueltas en el medio del desierto sin sentido. Que se está bajando a 1, dicen. ¿Ah? Sí. Ah, no. Cosas tan tangibles como, por ejemplo, yo invoco al gobierno, pónganse las pilas, agua y saneamiento para Juliaca, urgente, eso se puede hacer. Juliaca tiene menos de 5%, 5 horas diarias de suministro de agua. Y su presión de agua es ínfima. O sea, y tienen el lago al costado. Es algo que definitivamente se puede hacer. Y para que la economía se recupere y haya gran inversión, mantener en orden las zonas mineras. Básicamente esta es una especie de pequeña lista de lavandería de cosas urgentes, que no son tampoco grandes hallazgos, sino que caen por su propio peso, me parece. Bueno, muchísimas gracias a todos, Jorge, Encantado. José y Javier. Ha sido muy grato conversar con ustedes.